55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Parlamento 55, este trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas y la Escuela de Humanidades del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en cuya cabina nos encontramos el día de hoy. En la conducción, hoy me acompaña la licenciada Janaí Ortega, directora de apoyo parlamentario del Instituto de Investigaciones Legislativas, y como invitada nos acompaña el día de hoy la maestra Ariadna Urbina Ayala, y les doy las gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, licenciada Zuli. Gracias, maestra Urbina, por acompañarnos el día de hoy. Es un honor que hayas aceptado nuestra invitación para compartir el espacio el día de hoy. No, pues al contrario, la agradecida soy yo, la deferencia de esta invitación, y por supuesto, pues mi reconocimiento a ustedes, al equipo completo del Instituto de Investigaciones Legislativas, porque aparte entiendo que este es otro logro de sus objetivos que se plantearon, y eso está muy bien, y pues obviamente agradecer a quienes nos alojan hoy, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. La maestra Urbina es secretaria técnica de la Comisión Especial para el Seguimiento de Casos de Feminicidio en el Estado, pero bueno, pues tiene ya una larga trayectoria en otros temas y en medios de comunicación. Y para conocerte un poquito más, secretaria, platícanos, ¿en dónde naces? Yo nazco en la Ciudad de México en enero del 68, aunque ustedes no lo crean. Y llego aquí al estado de Morelos a los 7 años, más o menos. Más o menos, sí, por ahí hay recuerdos de la primaria, pero así realmente, siempre que preguntan que dónde nace una y de dónde se siente una y a dónde pertenece una, pues bueno, a mí me sale más que también soy teposteca. Entonces, bueno, aquí ahora, en este estado de hace muchos años. Ok, ahora cuéntanos un poquito de cuál es tu profesión, a qué te dedicas, cómo es que llegas aquí al Congreso. Sí, esa es una muy buena pregunta. Creo que me estoy adelantando, pero sí, eso fue rápido. Bueno, yo realmente tengo una formación, como yo siempre digo, que me siento más formada en la sociedad civil organizada, ese es más mi trabajo. Ciertamente también empecé trabajando en los medios de comunicación y después estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y lo hice en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, digamos que ya había una experiencia con los medios de comunicación y bueno, me pareció que era como un poco más congruente estudiarlo. Sí tengo que mencionar que de la experiencia de prensa, la experiencia que se vive en distintas áreas de comunicación social, a la diferencia, y así lo voy a decir tal cual, de lo que es estudiar la ciencia de la comunicación ya como una otra área, ha sido sumamente enriquecedor. La verdad, yo estoy muy contenta con esa formación que tuve, ¿no? de lo que es el pregrado. Y en los medios de comunicación trabajé como subdirectora de comunicación social en el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, trabajé para Canal 11 varios años, guionista, La Tribuna de la Opinión Pública, Cara a Cara con Jimmy Fordson, Premio Nacional de Periodismo. También tuve la oportunidad de ser corresponsal del periódico Toronto Star en México, poco tiempo. Y bueno, pues una parte importante que yo sí quiero siempre mencionar, bueno, aunque es algo de lo que casi no se habla, pues también como periodista, como corresponsal, pues trabajando en las zonas zapatistas en el momento que se inició el conflicto. Entonces, bueno, pues también hay una experiencia de prensa que nunca pues queda como muy grabada como medio de comunicación, pero sí como una experiencia de la vida que tiene que ver con esto, con el comunicar, el quehacer cotidiano, pero también estas vivencias que tenemos como país que me parecen importantes, ¿no? Y que bueno, pues ahí estuvimos y por eso la recuerdo también. Y bueno, pues más o menos esto tiene que ver con el área de comunicación social o con las áreas de medios de comunicación y con las ciencias de la comunicación.
Pero pues después la vida, ¿no? Que siempre nos lleva, la buscamos también caminos distintos, pues incursionó desde la sociedad civil organizada en temas particularmente de educación ambiental. En el año 2000, aproximadamente en el 2000, empezamos a hacer un trabajo de educación ambiental en el municipio de Tepoztlán, y ahí también estaba yo un poco en el área de comunicación, que era un proyecto muy pequeño inicialmente, aunque teníamos financiamiento del Programa de las Naciones Unidas sobre saneamiento ecológico. Y esta es una de las partes más importantes que yo puedo dividir como en dos grandes áreas de mi trabajo, y una de estas tiene que ver precisamente con el medio ambiente. La educación ambiental con fines de conservación, porque se hizo mucho trabajo durante muchos años con grupos organizados en la sociedad civil, en la misma sociedad, en las comunidades, y bueno, pues también un área lo que tiene que ver con política pública, que sería el área del ordenamiento ecológico, ¿no? Como un tema o como dos grandes áreas que desarrollo dentro del medio ambiente como un tema general, y que pues eso me ha llevado como un trayecto muy interesante, en que me siento muy afortunada, que he transitado particularmente en el estado de Morelos y particularmente en el municipio de Tepoztlán, porque como ustedes saben, el municipio de Tepoztlán además es una área natural protegida que tiene la categoría de Parque Nacional desde 1937, y bueno, pues vivir en un área natural protegida de por sí ya es una riqueza, ¿no? La propia vivencia, pero lo que implica desde la sociedad civil, de lo que implica desde la ciudadanía, entenderse, comprenderse y ser partícipe de ese cuidado, de esa protección, de esa restauración, la mayor parte de las veces desafortunadamente, pues te lleva como de alguna manera, y obligado, y también necesario, creería yo, en verlo desde la política pública, ¿no? Porque finalmente cuando somos parte de una sociedad, pues también tenemos esta forma normativa que tiene que ser muy observada también por la ciudadanía, creo yo, para que medianamente, sobre todo en los temas ambientales, pues se pueda seguir incidiendo y no dejar que las cosas simple y sencillamente ocurran, porque en el caso particular de Tepoztlán, pues además tiene una población dentro del área natural protegida que ha crecido de una manera exacerbada en los últimos años, bueno, en los últimos 30 años por lo menos. Entonces, pues eso ha hecho que nos metamos muchísimo precisamente en ver la política pública medioambiental particularmente, y que pues genera distintos instrumentos a nivel municipal que son pocas veces reconocidos aún por las propias administraciones municipales, y que son relevantes precisamente para lograr todo esto que estábamos mencionando. Y yo creo que las partes más maravillosas del trabajo de la educación ambiental ha sido poder trabajar con infancias y también con las comunidades rurales indígenas, como esa riqueza que poco valorada a veces socialmente, desde mi opinión, pero también como la que conserva y la que tiene las mayores riquezas para dar, ¿no? Y que bueno, pues ojalá se siga trabajando en la política pública cada vez más, porque la situación ambiental, como ustedes saben, compañeras, está bastante mal, por decirlo menos, ¿no? Qué interesante, qué tema tan relevante para nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Que la importancia de trabajar sobre estos temas ambientales, sobre todo en las nuevas generaciones, porque de repente siento que las generaciones ya un poquito más adultas, más grandes, no le dan esa importancia, ¿no? Y en municipios, justo como platicábamos, Tepoztlán, que es uno de los municipios más bonitos de nuestro estado, pero que también necesitan mucho cuidado en ese tema, ¿no? Entonces, qué interesante trabajo. Sí, justamente las problemáticas, en mi opinión, que más trascienden a nivel municipal, en el caso de varios de los municipios del norte del estado, que forman entre todos ellos, son 8 municipios del estado de Morelos, junto con Ocuilán de Artaga, que pertenece al estado de México, y Milpa Alta, se forman 10 municipios, que son el corredor biológico que conocimos muchos años, que comienza desde las lagunas de Zempoala, está el Parque Nacional y está el área de protección de flora y fauna silvestre, conocida como COBIO. Entonces, toda esta región, pues hemos vivido el exacerbado crecimiento urbano, anárquico, ¿no? Como una de las grandes problemáticas, justo de lo que mencionas.
obviamente lo que es el agua, ¿no? No me gusta llamarle recursos porque aquí viene todo un debate filosófico, teórico, ¿no? De que, ¿cómo que recursos? No es un recurso, lo vemos desde el centro humano, ¿no? Es mi recurso. No es así, pero el agua, ¿no? Como una de las grandes problemáticas, yo creo que no hay municipio en este estado que no tenga alguna problemática vinculada al agua, y si no les preguntamos aquí a los compañeros de Cuernavaca, ¿verdad? Por ejemplo, y con esto yo pienso que hay una tercera situación que es relevante, que tiene que ver con la biodiversidad, ¿no? El estado de Morelos es un estado biodiverso, riquísimo, y particularmente esta zona tenemos una riqueza en lo que son aves, ¿no? En las aves, justamente es un área de conservación de las aves muy importante. Y bueno, pues tendríamos que tener otra mirada también a este entorno y a la biodiversidad que la conforma para poder ser un poco más congruentes, diría yo, con esta realidad en la que hoy nos encontramos, ¿no? Oye, Ari, y bueno, a lo mejor como decíamos en la vida, pues uno va buscando las oportunidades y no hay casualidades, ¿no? Ni coincidencias, pero ¿cómo llegas a Tepoztlán? ¿Cómo llegaste a vivir ahí y hacerte, como dices tú, teposteca? Sí, ahorita hiciste que me acordara de mi mamá, que mi mamá dice, no, si la cabra siempre tira al monte, ¿no? Nosotras cuando llegamos a vivir a Cuernavaca con mi familia, vivíamos en esta zona de Buenavista, la subida a la universidad, y no había nada, o sea, realmente enfrente no había nada. Yo tengo aquí una cicatriz de los baldíos que había por allá. Entonces como que en esta zona como que era muy común que mis padres agarraran el fin de semana, por ejemplo, para irse a comprar lo del mercado, ¿no? A Tepoztlán. Entonces como que había una relación muy cercana a mis hermanos, porque claro, no vamos a hablar ahorita de género, pero pues mis hermanos sí eran los que podían agarrar la bicicleta e irse en bicicleta a Tepoztlán. Sí, claro que íbamos a hacer al centro de Cuernavaca. Sí, nos quedaba mejor al centro de Cuernavaca, íbamos cuando venía Ay, porque cómo extraño yo eso. Se ponía la banda de música en el kiosco, me acuerdo que llegaba mi abuelito y entonces es cuando íbamos al centro. Pero no había una relación tan social con el centro de, digamos en este caso de Cuernavaca, como lo teníamos con Tepoztlán. Entonces, y tenía yo amistades ahí viviendo. En el 94, precisamente regresando de pues esta vivencia en la zona zapatista, yo trabajaba en la Ciudad de México, en ese entonces justamente trabajaba en Naucalpan y Juárez, y literalmente lo voy a decir que de la manera más coloquial, yo cuando regresé a la ciudad ya no me hallé, ¿no? Ya no me hallé. Fue un choque con una realidad de un México que en ese momento creo que no visualizábamos, que a mí me parece, o sea, verdaderamente me confrontó conmigo misma, a lo mejor con muchos de los conceptos que a veces tiene uno de cómo es la vida en un país como México. Y esa, digamos que ese encontronazo, digamos, con la realidad de ese momento en México, ya no me hallé, pues, ya no me hallé. Y entonces mi primera intención era irme a Oaxaca. En aquel entonces tenía yo la oportunidad, había conocido a Virgilio Caballero, que ustedes conocerán seguramente, que estaba encargado del Instituto Oaxaqueño de Radio y Televisión. Entonces yo dije, me voy para Oaxaca, ¿no? Así yo, sí, y en ese año se fue de huelga del instituto. Entonces, pues ya no fue. Entonces mi segunda opción realmente era Tepoztlán, pero no hay coincidencias, yo tenía que llegar a Tepoztlán. Y eso fue en 1994, entonces el Tepoztlán de ese entonces como que me llamaba mucho. Bueno, el de hoy también, no quiero decir que no, pero sí es una gran diferencia llegar a vivir a Tepoztlán en ese momento. Y pues como ustedes saben, en el 95, bueno, si no saben les cuento, en 1995, por ahí de agosto, se desata este conflicto socioambiental muy, muy relevante en la historia de los conflictos socioambientales en general. Es como estudio de caso el conflicto del Club de Golf, ¿no? Que se da en Tepoztlán. Entonces, bueno, pues una que es medio tranquila, ¿no? Pues ahí estaba. Y entonces, pues me tocó llegar a trabajar en el Ayuntamiento Libre, en un ayuntamiento libre, unirme al movimiento social, por supuesto, participar en el ayuntamiento, abrir un poco lo que era la sala de prensa, cómo recaban información, cómo tener periódico, cómo hacer la síntesis informativa, ¿no? Y bueno, entonces, pues terminé trabajando ahí.
digamos, pues muy solidariamente, porque no era un trabajo remunerado, no, era un trabajo de ser parte de este movimiento social con el cual estaba yo total y sigo estando total y absolutamente convencida de que fue correcto. Y pues ahí me quedé. Pues te involucras de una manera distinta, ¿no? Hay veces que las personas, que somos migrantes, porque también ha sido muy difícil que las personas a veces te conciban como un migrante, ¿no? Y finalmente yo soy una migrante, o migranta, no sé cómo se dice. Pero bajo este criterio no es lo mismo llegar a vivir a un lugar que tiene una cierta paz social que llegar a vivir a un lugar donde hay un conflicto de esta magnitud y ser partícipe de ese conflicto. Entonces, muy afortunadamente, pues tuvimos grandes relaciones, ¿no? Nos complementamos, o me complementé muy bien, o yo siento que me complementé muy bien con el pueblo, eso digo yo. Después ya me puse a trabajar con infancia también en asuntos estos y pues ya, de ahí soy, ¿no? Literalmente, sí. Pues vamos a hacer una pausa y si te parece, al regresar seguimos platicando de esta actividad precisamente que has tenido con la sociedad civil organizada, de cómo empiezas a trabajar también un poco con casos de feminicidio, en este caso con acciones de mujeres, ¿no? En general. Y pues cómo llegas al Congreso del Estado. Entonces, si les parece, vamos a la pausa y estamos de regreso. Muy bien. Gracias. En Parlamento 55 Regresamos. Las diputadas y diputados de Morelos aprobamos un presupuesto 2023 pensando en tu beneficio y el de tu familia. Por primera vez etiquetamos 20 millones de pesos para la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito del Feminicidio. Fortalecemos el combate al feminicidio para que no haya más pretextos. Morelos merece resultados. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. Las diputadas y diputados de Morelos aprobamos un presupuesto 2023 pensando en tu beneficio y el de tu familia. Por eso etiquetamos casi 30 millones de pesos al Instituto de la Mujer, 39% más que el año anterior, para fortalecer la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Un presupuesto responsable para que no haya más pretextos. Morelos merece resultados. 55ª Legislatura, Congreso del Estado de Morelos. En Parlamento 55 continuamos. Por seguir con nosotros, seguimos aquí en Parlamento 55 platicando hoy con la maestra Ariadna, la cual es secretaria técnica de la Comisión Legislativa Especial para el Seguimiento de Casos de Feminicidios en el Estado. Muchas gracias por seguir con nosotros. No, pues gracias nuevamente, porque sobreviví el receso, ¿no? Sí, gracias. Bueno, en esta segunda parte lo que queremos platicar contigo ya es ahondar un poquito más en el tema legislativo, desde el tema de la comisión. ¿Cómo llegas a la comisión? Bien, yo quiero pensar que llego a la comisión por la experiencia en el trabajo precisamente sobre violencia de género contra las mujeres y particularmente con relación al feminicidio, ¿no? Como una forma extrema, lacerante para la sociedad de esas violencias feminicidas o de esas violencias de género que se viven en la sociedad contra las mujeres en lo particular, históricamente, ¿no? Yo creo que lo que hoy tenemos a lo mejor es que afortunadamente gracias a los movimientos sociales, a los movimientos amplios de mujeres, a los movimientos feministas, hoy podemos tener un marco legislativo, hablar de esto, está en el diálogo público. Y pareciera ser que no había antes, pero la realidad es que siempre ha habido, a lo mejor no teníamos una manera de nombrarla, ha sido como histórico estas formas en las que hoy la entendemos, la conocemos, hay afortunadamente un mayor conocimiento, yo pensaría que no todavía el que se necesita, pero de alguna manera esta es la razón por la que yo creo que estoy ahí, ¿no? Finalmente me parece que en la toma de decisiones en un órgano colegiado como es el Congreso, pues seguramente se ponen a discusión distintas opciones y la que yo encuentro, ¿no? Y la que se me dijo, pues tiene que ver con este conocimiento previo que ya se tiene en la materia, ¿no? Porque además este trabajo que has desarrollado, como bien lo decías, en pues el estudio un poquito y en la defensa, ¿no? de los derechos humanos en general y del derecho de las mujeres y de la violencia que en este caso
se ha vivido, pues ha ido de la par entre tu actividad, como también en el tema ambiental, tu actividad de movimiento, ¿no? Porque no es que te estés quieta y que nada más estés atrás del escritorio, sino de este activismo que has tenido con preparación también en el tema y de conocimiento, ¿no? De lo que está sucediendo en este caso, pues con el tema de los derechos de las mujeres o de la violencia que viven las mujeres o vivimos. Sí, una de las cosas más enriquecedoras que yo encuentro del trabajo en las comunidades rurales, en las comunidades indígenas tal vez, es que también se vuelven como lentes de aumento de otras realidades que se pueden como ocultar en los ámbitos urbanos, ¿no? Que no es tan visible de alguna manera ciertas formas de vida que al final del día son ciertas, son cotidianas, pero las vivimos de maneras diferentes. Trabajar en estos ámbitos también te lleva a ver otras realidades de las mujeres, de cómo vivimos las mujeres en una sociedad determinada, en un territorio determinado, bajo una cultura determinada. Y ciertamente hay, digamos, choques, ¿no?, culturales con los que una misma se enfrenta o que finalmente visibilizas, y que tiene que ver, por ejemplo, en cómo tenemos históricamente sesgadas las labores, ¿no?, los roles, los estereotipos, pero, por ejemplo, en los ámbitos rurales todavía vemos como la división entre el campo y el trabajo al interior de las viviendas es evidente. Esto es como por un lado. Y también en aquel entonces, digamos, inicios de los 2000 o la primera década del 2000, del siglo XXI, perdón, también el ir trabajando en las cuestiones ambientales, pues me acercó mucho a otras organizaciones sociales, a otras organizaciones particularmente de mujeres, si no es que exclusivamente pensaría yo hoy de mujeres, y también contactos muy interesantes con el feminismo desde otras miradas. Y entonces, un poco a lo mejor para poner en contexto qué está ocurriendo en México en este momento. Bueno, en este momento el México está en el diálogo público desde finales de los 90, inicios de esta década, las muertas de Juárez, ¿no?, las llamadas muertas de Juárez. O sea, ya hay un trabajo, ya se está poniendo en la voz pública, en el diálogo público, este asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Y está al mismo tiempo, digamos, en esta primera década, está Marcela Lagarde de los Ríos, que es una feminista, antropóloga, filósofa, a quien en mucho le debemos lo que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces está este México convulsionado. La doctora Lagarde, junto con otras diputadas del Congreso de la Unión, en aquel entonces dicen, pues vamos a poner la mirada. Ella ya desarrolla esta conceptualización de feminicidio, porque aparte no estaba en nuestro diálogo, no era una palabra que estuviese adoptada. Se hablaba inicialmente por dos teóricas norteamericanas, Jill Radford y ahorita me acuerdo, que ya hablaban de femicidio, ¿no?, como una palabra que para homicidio fuera para hombres y femicidio para mujeres, pero faltaba todavía como acentuar esta noción de que es por el hecho de ser mujeres el que te matan. Entonces Marcela de Lagarde y de los Ríos pues desarrolla esto como feminicidio y logra, con este trabajo que está haciendo con otras diputadas, hacer que se haga la primer comisión especial vinculada a feminicidios. Tiene un nombre más largo que no recuerdo en este momento, pero es la primera comisión que desde un congreso, en este caso el Congreso de la Unión, se hace para decir, a ver, investiguen qué carambolas está pasando, ¿no?, en el país. Ellas empiezan a hacer con toda una metodología, establecen una metodología y seleccionan a 6 estados de la República Mexicana para hacer esta investigación, dado las cifras y lo que se mencionaba. Uno de estos estados es el estado de Morelos. Entonces ellas hacen, y los hallazgos de esta investigación que realizan, que son terroríficos para este momento, diciendo que las cifras no son las que hoy leemos, logran desarrollar analíticamente cómo poner esta protección hacia las mujeres en un marco legislativo. Y aquí es donde empezamos a hablar como un bien jurídico, ¿no?, tutelado, que es la vida, pero ¿qué tipo de vida? Y entonces, bueno, pues las mujeres decimos, pues una vida libre de violencia, así de sencillo, ¿no? Entonces, bajo este criterio se desarrolla todo lo que hoy tenemos dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se establece por primera vez los tipos de violencia,
las modalidades de la violencia, es decir, los lugares de ocurrencia, ¿no?, de estas violencias, de estos tipos de violencias, y ya se empieza a poner ahí en la ley lo que es la violencia feminicida. Esto es para el Estado de Morelos 2007, ¿no?, que se armoniza la ley general, y tenemos ya para el Estado de Morelos nuestra propia ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. No obstante esto, que estoy hablando de 2007, es hasta el 2011 que se incluye en el Código Penal del Estado de Morelos el feminicidio ya como un delito. O sea, todo este tiempo ocurre. Entonces, bueno, en este México que está pasando esto, que las muertas de Juárez, que hoy decimos no son muertas, son asesinadas, ¿no? También esto ha cambiado en el diálogo público, en las nociones que utilizamos, nociones teóricas, es decir, estos conceptos nuevos que utilizamos, pues nosotras desde la sociedad civil pues ya estábamos diciendo cómo, ¿no? Y no solamente nos empezamos a preocupar, sino que desafortunadamente empezamos a vivir a personas que conocíamos que pasan a ser parte de esta cifra, ¿no? Entre ellas quiero recordar hoy a Otilia, 2007, que ella es 2006, perdón, que ella es asesinada, una indígena wixárika que vivía ahí en Tepoztlán, amiga nuestra, pues que empieza a ser como lo que nos llama a nosotras a movernos. Y en ese entonces pues nos juntamos varias organizaciones y hacemos en ese entonces el Comité contra el Feminicidio, ¿no? Entonces, sí, ya con este pretexto, digamos, de que somos un comité, ¿no?, detona, y empezamos a hacer las primeras marchas públicas con este tema en el Estado de Morelos, ¿no? Yo me acuerdo que el otro día platicando con unas compañeras de estos momentos decía, oye, ¿te acuerdas que entonces salíamos a marchar y nos poníamos así? Es decir, con los brazos extendidos hacia los lados, pues para que pareciera que fuéramos muchas, ¿no? Sí, porque entonces eran 3 adelante, 3 atrás, y entonces nos íbamos así alargando. Para quienes nos escuchan, pues esta idea de como cuando te forman en la escuela, ¿no? De que hagas distancia con los de al lado. Y bueno, pues sí, me sale así como y ahora cuando veo marchar en el Estado de Morelos, ¿no? Pues ahí nota uno pues lo que sí se ha movido, ¿no? Bueno, y aparte es un tema que cada día va teniendo más relevancia, ¿no? O sea, se va visibilizando y nos va importando a más, ¿no? O sea, ya no es necesario que le pase a una conocida. O sea, ya te duele el saber que puede ser... ¿Qué pasó? Sí, que le pasó a alguien que no lo conocías y te sumas, ¿no? A ese llamado, porque obviamente no queremos que le pase a alguien que conocemos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, aquí en Morelos tenemos 8 municipios con la alerta de violencia de género. ¿Y cuál sería el trabajo desde la comisión para abonar a que estos municipios salgan de esa alerta? Bueno, ciertamente cuando yo pongo este momento que está ocurriendo 2007, 2008, 2009, hay como de repente una especie como de a ver, hagamos un alto, ¿no? ¿De qué se trata? Porque ¿cómo voy a poder hablar de violencia feminicida o de feminicidio si no conceptualizo primero las violencias en general? Entonces lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que pensamos que había que hacer, y bueno, obviamente nos sumamos muchas, teniendo información de las que tenían todo el conocimiento, pues primero hablemos de las tipologías, ¿no? De los tipos de violencia, que si la física, que si la sexual, que la psicológica, que la patrimonial, que la económica, que fueron las 5 primeras. Porque quiero decirles que hoy en el Estado de Morelos es de los pocos estados de la República Mexicana que tiene, pues ya, ahorita ya me perdí, pero creo que ya tenemos 11 tipologías, ¿no? Que esto sale, ¿no? También recordar que hay un ruido a nivel internacional, entonces también se crean estos tratados y estos convenios internacionales que ayudan a empezar a abrir como un poco este camino, ¿no? ¿Qué es lo que hace este camino? Pues permitir, como tú bien dices, visibilizar, ¿no? Bueno, ya sé que cuando le está gritando de esa manera, cuando insulta de esa manera, cuando se nos refiere a nosotras de tal manera, lleva una connotación de género. Entonces tenemos también que hablar y del desarrollo teórico conceptual de género.
Entonces, bueno, hay primero como, yo quiero como un poco explicar esto porque no es tan fácil llegar y decir, hablemos de feminicidio. Claro. No, o sea, ¿de qué estamos lo hablando? Que para la abuelita sí era aceptable, o la tía o la mamá, exacto. Ya resulta que tú te das cuenta que no es así, ¿no? O sea, y yo pensaría que en ese sentido, obviamente hay generaciones hoy donde ya los chavos, particularmente los hombres jóvenes, pues ya como que ya llegan con un poco con este chip de, bueno, a ver, o sea, no es así, no hay un rol, también hay una masculinidad distinta que hoy se trabaja, pero no estoy segura si comparto la idea de que realmente hemos podido disminuir. Creo que lo que sí hemos hecho es ponerlo en el diálogo público. Creo que sí lo que hemos logrado es una incidencia política que ha obligado a veces a golpe de sentencia establecer en el marco normativo y legislativo y luego normativo, todos los posibles caminos de cómo hacer para solucionar. Pero si yo te digo, la ley es del 2007 y luego te digo, la tipificación en el Código Penal es el 2011 y después te digo, pero para el 2015 estaba la cosa todavía tan mal, que entonces efectivamente la Secretaría de Gobernación activa uno de los mecanismos que está incorporado en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es declarar una alerta de violencia de género debido al alto índice de violencias que podrían ser feminicidas o por agravio comparado, ocurren en el territorio. Entonces la información que se le otorga en ese entonces a la Secretaría de Gobernación, a la CONAVIM, dice, no, pues sí está mal. Pero no solamente eran esos 8 municipios, eran más. Entonces, aquí hay como la primera contradicción de si sí, hoy lo hablamos y hoy lo decimos, sí, pero si lo hablamos y lo hemos dicho, no me hubieran puesto una declaratoria de violencia, ¿no? Porque entonces yo estaría diciendo que lo que vino antes, pues funcionó de alguna manera, y evidentemente no es el caso. Número 1. Número 2. Si hablamos de la declaratoria de alerta de violencia de género en lo específico, es muy difícil pensar que un mecanismo que se establece en el 2015, hoy 2023, sigue siendo pertinente. Yo cuestiono si ese mecanismo sigue siendo pertinente o lo tendríamos que modificar. Hoy en el estado de Morelos hablamos de trata, que no hablábamos antes. Hablamos de desapariciones, que no hablábamos antes. Y esto no está contenido en las acciones que se establecen a través de la declaratoria de alerta de violencia de género. Entonces, número 1, yo creo que sí es un mecanismo que permite seguir visibilizando a lo mejor otro tipo de violencias, particularmente las feminicidas, pero no necesariamente creo que sean los más óptimos para un estado como el nuestro. Porque además, estos mecanismos se replican en cuanto a sus acciones en varios estados de la República Mexicana. Y yo digo que cada estado tiene sus especificidades, sus características propias. En el caso del estado de Morelos, territorialmente, geopolíticamente hablando, geográficamente hablando, su relevancia con las dos carreteras que atraviesan hacia los puertos importantes como es Veracruz y Guerrero, no pueden obviarse el día de hoy y ver la problemática sin entender los cambios sociales que ha sufrido el estado. Entonces, lo pongo un poco así porque creo que es mucho más profundo y me parece que desde la Comisión Legislativa Especial una de las grandes labores que tiene que hacer, si no es que para mí una de las principales, es conocer más a profundidad esta problemática en el estado de Morelos antes de seguir moviendo un dedo porque se mandata, porque se dice, porque tengo que cumplir con una cuota o porque tengo que estar haciendo mi trabajo legislativo o porque tengo que, o sea, a ver, yo propongo, y un poco lo que dice la comisión es, a ver, ¿cuál es la situación que hoy tenemos en este sentido? Y por supuesto que al ser especial no podemos verla como un trabajo igual que las demás comisiones, y esto también es importante mencionarlo por lo que se espera de la comisión, ¿no? Y es que estamos ya en la recta final del programa. Es un tema muy, muy interesante, Ari. Dejaríamos abierta la invitación para que nos acompañes en otras oportunidades. Pero no sé si ya como último punto pudiéramos hablar justo de esto. O sea, sí es más visible, se ha hecho más trabajo, hay más mujeres y hombres conscientes de la violencia y demás. Pero justo como lo decía, o sea, ha ido avanzando, se dan lapsos muy grandes entre que se da un avance a otro, pero entre todo este avance
aún así se tuvo que constituir una comisión especial de seguimiento a estos casos. Entonces, eso significa que algo estaba faltando, ¿no? Sí, yo insisto, conozcamos más a partir de las especificidades del territorio, número uno. Pero además, y por sobre todo, conozcamos más a partir de nuestra propia cultura. Hay un teórico ahí que me encanta, que siempre menciono, Jiménez Bautista, que dice que la violencia es cultural, ¿no? El ser humano es conflictivo por naturaleza, pero es violento por educación y cultura. Exactamente así dice. Entonces, creo que esto que estamos haciendo desde los movimientos amplios de mujeres, pero sobre todo como desde el feminismo, como una noción teórica, filosófica, que establece otras miradas para la solución de conflictos sociales o para el entendimiento de las sociedades, cómo funcionamos, que nos dice: conozcamos y transformemos las circunstancias. Y esto no es posible si no se conoce, número uno. Número dos, si bien hoy tenemos este marco legislativo robusto, yo pensaría que es bastante robusto, también nos ha permitido, por eso decía yo, en el Estado de Morelos tenemos más de 10 tipologías, porque se han visibilizado otras, porque antes no teníamos las redes sociales, entonces no hablábamos de violencia digital contra las mujeres, ¿no? O sea, no era pásame el pack, ¿no? Y no existía ese tipo de cosas. Entonces, las violencias como tales, digamos, de alguna manera, y lo entrecomillo, evolucionan. Y entonces aquí hay como una carrera entre lo que está y entre lo que estamos viendo que ocurre, o entre cómo lo identificamos, cómo lo visibilizamos. Y la pregunta más bien, ¿es el marco normativo suficiente para su atención? ¿O seguimos haciendo indagaciones que nos permitan encontrar otras rutas que a lo mejor no son a través del marco legislativo, pero sí los marcos de actuación los que van a poder transformar esto? Y cuando estos marcos de actuación además se dirijan hacia los agresores y no nada más hacia las víctimas, entonces tal vez también empecemos a ver otros cambios, porque hasta este momento la mayoría de la carga de visibilizar, de protegerse, de combatirlo y de hacer los golpes de sentencia han sido de las mujeres, y pocas veces tocamos al origen de la violencia, que es una violencia masculina, que viene de un proceso histórico, cultural, social, al cual todavía tenemos mucho que abonar, y casi es en donde tenemos que abonar todo, ¿no? Un poco más o menos va por ahí. Pero sí es un tema muy amplio. Nos vamos a quedar cortas. Totalmente. Sí, de verdad, dejamos abierto esto para que nos acompañes pronto. En otra oportunidad. Sabemos también que tu agenda pues es de andar de arriba abajo, ¿no? Y haciendo muchas cosas. Además, no, pues te tenemos ahí de vecina en las oficinas, ¿no? y bueno, esperemos que sí nos puedas acompañar pronto para seguir abonando en este tema de esta comisión, que bueno, no sé si lo dijimos al inicio, preside el diputado Alberto Ortega, ¿no? Pero bueno, pues que integran además más diputados que con los que has estado trabajando, y bueno, de verdad esperemos que esta comisión pueda impulsar mucha más de la agenda, no sé si decir de la agenda pública, ¿no? Pero sí de este movimiento social del que has formado parte desde hace ya un buen rato. Lili, ¿quieres decir algo más? Pues no, me quedé como pensando en todo lo que estamos platicando. Sí, la verdad se nos pasó muy rápido el tiempo. Muchas gracias, Ari, por acompañarnos. Sin duda creo que es una comisión muy importante, es una gran labor que también tiene el diputado Alberto, ¿no? al presidirla, y esperamos que esta comisión realmente abone algo a la sociedad morelense, ¿no? Y que desde el trabajo legislativo pues podamos hacer frente, ¿no? a todas estas problemáticas que estamos viviendo en el estado. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias por el interés en las secretarías técnicas en lo general, pero particularmente en esta comisión, y ciertamente que forma parte de las otras comisiones que tiene el diputado Alberto Sánchez y que están muy vinculadas con los derechos humanos. Entonces, bueno, pongamos al centro los derechos humanos de las mujeres. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a ti, Ari. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos, como siempre, a que sigan al Instituto de Investigaciones Legislativas en sus redes sociales, en donde además de este producto en el que tratamos de acercar un poquito el trabajo, no solo de los diputados, sino del cuerpo técnico de los diputados, además de este programa, pues tenemos más información que ahí les compartimos, ¿no? Sí, síganos en nuestras redes sociales y bueno, estén al pendiente de nuestras próximas entrevistas. Muchas gracias. No, muchas Te esperamos gracias a ustedes. próximamente. Así será. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Parlamento 55. Las voces, los actores, su trabajo, sus propuestas. Parlamento 55, un espacio de diálogo para conocer a nuestros diputados. Parlamento 55, un trabajo del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Y la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Hasta la próxima.